tras renacer, mi hermano cambió rápidamente de novia conmigo. Dijo, puedes quedarte con la hermosa directora ejecutiva, yo me casaré con la adinerada Estella. En su vida anterior, mi hermano se casó con la hermosa directora ejecutiva, pero no esperaba que fuera fría por naturaleza y se centrara solo en su carrera. Incapaz de soportarlo, salió a buscar a otras mujeres. Como resultado, ella lo encerró en el sótano, y finalmente murió de depresión. Mientras tanto, con el poder de la mujer adinerada, yo navegaba con facilidad por el mundo de la fama y la fortuna, envidiado por todos. Al ver su expresión arrogante y petulante, sonreí gradualmente. Comparada con la codiciosa y brutal Estella, prefería la posesiva y devota Rachel, la hermosa directora ejecutiva. Cuando renací tras ser envenenado por la adinerada Rachel en mi vida anterior, me encontré la noche en que mi hermano y yo cambiábamos de esposa. La habitación familiar, bien iluminada. Mis padres adoptivos y mi hermano estaban sentados frente a mí. Antes de que pudiera reaccionar, oí la voz ansiosa de mi madre adoptiva. Thomas, aunque la familia Rachel es considerada prestigiosa en Washington, comparada con la familia Estella, todavía están muy por detrás. El matrimonio no es un juego, hay que elegir con cuidado. Mi hermano Thomas, sentado frente a mí, seguía aturdido y levantaba la cabeza confundido. ¿Rachel? ¿Estella? Se rascó la cabeza, como si de repente se diera cuenta de algo. Su mirada me miró fijamente, dirigiéndose directamente a mí. Mamá, te equivocaste. Quería elegir a Estella como mi hermano. Rachel es tan aburrida, y mi hermano no hace más que experimentar todo el día. Sin duda, son la pareja perfecta. En su vida anterior, Thomas se enamoró de Rachel a primera vista. Por mucho que nuestros padres adoptivos intentaran convencerlo, insistió en casarse con Rachel. Nuestros padres adoptivos, que siempre lo habían consentido, no pudieron resistirse y accedieron. Como resultado, tan solo 3 meses después de casarse con Rachel, él no soportaba la frialdad de Rachel ni su dedicación a su carrera. Incluso salía a buscar mujeres y frecuentaba clubes nocturnos todas las noches. Tras descubrirlo, Rachel lo encerró en el sótano. Sin alcohol ni mujeres que lo acompañaran, desarrolló graves problemas psicológicos. Mientras tanto, Estella me llevaba a varios locales de lujo, donde parecía tener una vida próspera. Me convertí en una espina en el costado de Thomas. Él creía obstinadamente que le había robado la riqueza y la prosperidad que deberían haber sido suyas. Pero, claramente, fue decisión suya. Al ver su sonrisa arrogante y petulante, de repente lo comprendí. Resulta que Thomas también había renacido. Al oírlo decir esto, mi madre adoptiva se giró para mirarme, ya que Thomas quiere casarse con Estella. Te casarás con alguien de la familia Rachel. Un tono completamente innegociable. Sabía que la familia Michey me había adoptado, pero nunca me habían tratado como a su verdadero hijo. Fue solo porque mi padre se sacrificó durante un rescate en una inundación y salió en las noticias locales. La familia Michey estaba en un momento crucial antes de salir a la luz pública, y mi adopción fue solo un espectáculo para otros. De principio a fin, fui solo un peón criado por la familia Michey, un seguidor con el que Thomas se divertía. En su vida anterior, Thomas no había entrado a la universidad y solo pudo ir al extranjero para perfeccionar sus credenciales. Mi madre adoptiva, preocupada, me pidió que lo acompañara al extranjero. Para entonces, ya había recibido una carta de admisión de la mejor universidad del país, Georgetown. Era la primera vez que intentaba luchar por una oportunidad. Mamá, Thomas ya es adulto. Puede ser independiente y yo tengo mi propia vida. Mi madre adoptiva montó en cólera y me dio una bofetada. ¿Te crié todos estos años solo para que me contestaras? Desde el principio, siempre fui yo quien recibía las órdenes. Después, Thomas incluso vino a mí, regodeándose, hermano, tu vida la decido yo. Si voy al este, tú no puedes ir al oeste. Se sentaba en un pedestal alto, pisoteando sin piedad a los demás para su diversión. Pero ahora, viviendo una nueva vida, esta es mi oportunidad. Esa noche, Thomas entró silenciosamente en mi habitación. Él había roto la cerradura cuando éramos muy pequeños y nunca la arreglaron. Dijo que le convenía encontrarme en cualquier momento. Estaba de pie junto al escritorio, con una sonrisa en el rostro, pero sus ojos no podían ocultar su malicia y odio.
Hermano, te dejo a la Socialité de Washington. Quiero casarme con la mujer adinerada de Washington. Seguí tallando, solo un poco más, y no pude distraerme. Al no verme reaccionar, me empujó con irritación. La afilada hoja me rozó el dedo y la sangre empezó a manar rápidamente. Tomé un pañuelo y lo miré con calma. Entonces felicitaciones a mi hermanito por conseguir lo que quería. Esbozó una sonrisa maliciosa. Hermano, si te encierran en el sótano y te obligan a ser célibe de por vida, no me culpes. Me puse de pie, mirando su aspecto ridículo. Sonreí. Entonces te deseo que disfrutes de los juegos multijugador de tu prometido. Tiró todos los objetos de mi escritorio al suelo con la mano, levantando la barbilla hacia mí en señal de desafío. Cuidado con lo que dices, no difundas rumores por celos. Observé su figura alejarse, curvé lentamente los labios y empecé a reír. Al día siguiente, al mediodía, las tres familias quedaron en almorzar juntas para hablar del compromiso. Thomas se había arreglado bien. Poco después de nuestra llegada, llegó también la familia Rachel. Rachel saludó cortésmente a nuestros padres adoptivos. Con una figura esbelta, piel clara y translúcida, ojos brillantes como estrellas, lucía incluso mejor que las celebridades de la televisión. Además, tenía un porte elegante y sobrenatural. No es de extrañar que Thomas, quien había conocido a innumerables mujeres, se enamorara de ella a primera vista. En cuanto Thomas vio a Rachel, sus ojos se iluminaron, su mirada se pegó a ella como pegamento. Rach, lo interrumpí. Señorita Rachel, por favor, siéntese aquí. Me acerqué y le acerqué una silla. Sonrió y me dijo con dulzura, gracias. La expresión de mi hermano se volvió fría, mirándome fijamente, como si quisiera perforarme. Durante la comida, volvió a adularla con todo tipo de preocupaciones. Le serví una taza de té a Rachel y se la di. Pero tenía la mirada puesta en Thomas. Hermanito, la señorita Rachel pronto será tu cuñada. No deberías ser tan irrespetuoso. Al oír las palabras, cuñada, mi hermano y Rachel me miraron. La expresión de mi hermano era evidente, apretaba los dientes como si quisiera comerme viva. Rachel, sin embargo, me miró y una sonrisa se dibujó gradualmente en sus labios. Hubo un destello de asombro en sus ojos, como si no hubiera esperado que le hablara así a Thomas. Después de servir todos los platos, Estella llegó por fin con prisa. Su rostro aún mostraba signos de resaca. Probablemente había estado bebiendo hasta perder el conocimiento en algún bar. Ella y Thomas eran la pareja perfecta. La mirada de mi hermano hacia Estella transmitía halagos y disgusto a partes iguales. En mi vida anterior, solo después de casarme con Estella supe que la poderosa familia Estella decidió aliarse con la nuestra porque Estella tenía una vida privada caótica, se embarazó y necesitaba urgentemente a alguien que asumiera la responsabilidad. Quienes tenían antecedentes similares definitivamente no la considerarían, y las familias de eruditos también la menospreciarían. Solo nuestra familia, nuevos ricos con algunas posesiones, a sus ojos eran solo unos patanes con dinero. De repente sentí mucha curiosidad. ¿Cuál sería la expresión de mi hermano al enterarse de esto? Mi noble y poderoso hermano, en tu vida anterior no te gustaba la buena relación. Esta vez, puedes irte al infierno. Tras ultimar los detalles de la ceremonia de compromiso, mi hermano se llevó a Estella con entusiasmo. Para entonces, probablemente ya estarían teniendo sexo en algún hotel. Aunque no soportaba la arrogancia de Estella, no podía escapar de la tentación del deseo físico. Llevé a Rachel a una azotea popular. Señorita Rachel, quiero proponerle un trato. Arqueó una ceja y me miró con interés. Pensé que el señor Michey me había traído aquí para hablar de sentimientos. No esperaba que Rachel, que solía ser tan fría como el hielo, hiciera un comentario tan juguetón. No pude evitar reír. Frunció el ceño ligeramente mientras me miraba. Al darme cuenta de mi incorrección, me aclaré la garganta. Lo siento, es que la señorita Rachel así es un poco. ¿Qué? ¿Demasiado? Tomó el café de la mesa, bajó la cabeza y dio un sorbo lento, dejando al descubierto sus patillas rojas. Señor Michey, hablemos de la colaboración que mencionó. Recordé que en mi vida anterior, hubo un proyecto en el que la otra parte estaba muy interesada en colaborar con la familia Rachel.
La familia Rachel se había preparado, pero al final, la familia Estella se lo arrebató. La familia Rachel sufrió grandes pérdidas y casi no logró salir adelante. No sabían el motivo. Yo sí. He oído que tienes un proyecto que va bien, pero hay un alto ejecutivo en la otra empresa al que no has conseguido convencer. El señor Mitchell está muy bien informado. Tengo una manera de que la señorita Rachel consiga el proyecto y supere ese obstáculo. ¿Cuál es la condición? Mi laboratorio tiene un proyecto de investigación que necesita $2 millones. El dedo de Rachel tamborileaba sobre la mesa mientras me observaba con calma. De repente, tomó el café de la mesa y me hizo un gesto con una leve sonrisa. Señor Mitchell, es un placer hacer negocios con usted. El coche estaba aparcado un poco lejos, así que Rachel y yo volvimos caminando juntas. Los banianos del camino estaban echando ramas nuevas y perdiendo hojas viejas. Una hoja amarilla revoloteó y aterrizó en su pelo. Ella seguía mirando al frente, con sus largas pestañas aleteando como alas de mariposa. El sol brillaba en diagonal, extendiendo una calidez radiante sobre su piel blanca como la nieve. Como hechizado, extendí la mano para quitarle la hoja caída del pelo. Levantó la vista, sus ojos cristalinos como aguas otoñales. Mi mirada se detuvo en su rostro, sin querer apartarla. Una voz masculina no muy agradable interrumpió las ondas que fluían silenciosamente entre nosotros. Rachel, te llevo a casa. Nos dimos la vuelta. Era el aguafiestas Thomas saliendo del hotel. Hermanito, ¿saliste tan pronto? Voy a mandar a tu cuñada de vuelta, no te preocupes. Dicho esto, ignorando el rostro pálido de Thomas, apoyé ligeramente el hombro de Rachel, soltándolo solo al llegar al coche. Lo siento, señorita Rachel. Se puso de puntillas, inclinándose cerca de mi oído, su cálido aliento me producía un hormigueo. Señor Mitchell, estamos a punto de comprometernos. Si es tan educado, ¿cómo cumplirá con sus deberes matrimoniales en el futuro? Abrí los ojos de par en par, con el corazón latiéndome con fuerza, y mis pensamientos, desorganizados. Esta mujer era realmente cautivadora. Empecé a dudar si era realmente la mujer aburrida que Thomas describió. En cuanto entré en la casa, me lanzaron una botella de vino a la cara. Al instante siguiente, la voz furiosa y borracha de Thomas llegó desde la escalera. Nathan, ¿crees que te he dado demasiada importancia? ¿Te atreves a avergonzarme delante de Rachel? Un líquido me resbaló por la mejilla. Levanté la mano para limpiarlo, era sangre. Deberías llamarla cuñada. Mis palabras parecieron provocarlo. Agitó los puños, golpeándome el cuerpo. ¿Crees que porque te llamo hermano, eres de verdad mi hermano? Recuerda tu lugar. Solo eres un huérfano que mi familia adoptó. Lo que no quiero es lo que se convierte en tuyo. Lo agarré de la muñeca y lo tiré al suelo. Joven amo, no le consentiré esta vez. ¿Qué puede hacerme? Thomas se retorcía en el suelo como un pez moribundo. La razón por la que eligió a la familia Estella fue que lo cegaba la gloria y las riquezas superficiales. Pero en el fondo, siempre consideró a Rachel como una posesión, codiciando su belleza, un ejemplo típico de querer tenerlo todo y comerlo también. En esta vida, no solo soy el prometido de Rachel, sino que incluso si solo fuera un observador irrelevante, no me quedaría de brazos cruzados viendo a mi hermano comportarse con tanta terquedad. Nathan, suéltame, le digo a mamá. Me reí. Debilucho. Aumenté la presión, haciendo que Thomas aullara de dolor. Mi madre adoptiva, al oír el alboroto, bajó apresuradamente del piso de arriba y me dio una fuerte palmada en la espalda. ¿Qué haces? Suéltame de inmediato. Thomas se levantó del suelo patéticamente y caminó hacia mi madre adoptiva con dolor. Mamá, casi me rompe la muñeca. Mi madre adoptiva le masajeó la muñeca hinchada con ansiedad y luego se giró para mirarme fijamente. Nathan, discúlpate con tu hermano ahora mismo. Mi padre adoptivo también bajó en ese momento. ¿A qué viene todo este alboroto? Mi madre adoptiva dijo con saña, miren a este desgraciado desagradecido, se atrevió a golpear a Thomas. Al oír esto, mi padre adoptivo se puso nervioso y me dio una fuerte patada en el estómago sin decir palabra. La fuerza era tan grande que retrocedí 2 pasos. Me agarró del cuello y dijo que me mataría a golpes.
La indulgencia de mis padres adoptivos con Thomas siempre se había basado en ponerse ciegamente de su lado, sin importar lo que estuviera bien o mal. En mi vida anterior, incluso sabiendo cómo me trataba Estella, solo se burlaban de mí. Si fueras un hombre de verdad, ¿se habrían aprovechado de ti? Si quieres estar limpio, simplemente muere. La muerte lo limpiará todo. Incluso vendieron los resultados de mi investigación mientras estaba aturdido. Cuando descubrieron a mi hermano haciendo trampa, mis padres adoptivos acudieron de inmediato a la familia Rachel para pedirles perdón. ¿Cuánto cariño me tuvieron? Al volver a vivir, he reconocido muchas cosas. No era yo quien merecía morir, sino estas bestias que consideraban insignificante la vida humana. Observé su figura más baja y regordeta con expresión indiferente. Si yo fuera tú, no haría algo tan estúpido como agredir a mi hijo adoptivo en un momento tan crítico para las alianzas matrimoniales y la financiación. Los ojos de mi padre adoptivo se entrecerraron ligeramente, su mirada pesada se posó en los míos, como si intentara ver a través de mí. Ante mi mirada tranquila y directa, bajó lentamente el puño. Les habló con severidad a mi madre adoptiva y a mi hermano. La familia se encuentra en un momento crítico. No causes problemas. Demos por zanjado este asunto. Thomas me miró con odio. Espero que sigas siendo así de arrogante cuando estés preso en un sótano oscuro. Para entonces, ya llevaré una vida de lujo, y aunque me rindas homenaje, no tendré piedad. Después de que se fuera con altivez, me apoyé tranquilamente en el armario de la entrada, mirando la fecha de la boda en mi móvil. Menos de un mes. Joven amo, ¿cómo será su final? Volví a ver a Rachel 3 días después. Acababa de salir del laboratorio cuando la vi con un vestido de estilo chino, con el pelo recogido de forma informal, dejando al descubierto su hermoso cuello, de pie frente al muro de honor, observando algo con atención. Siguiendo su mirada, vi que era mi foto. No me gusta tomar fotos. Esta la tomó una chica de secundaria y la colgó en el confesionario. Señorita Rachel, ¿qué hace aquí? Se giró con una mirada tan oscura que no pude distinguir sus emociones. ¿Qué? ¿Tengo que presentarme con antelación para ver a mi prometido? Entonces me miró con la barbilla. ¿Lo hizo Thomas? Al darme cuenta de que se refería a la herida en mi frente, asentí. Le devolví el golpe. Ella sonrió sin decir nada más. La llevé a mi oficina. Mientras le servía el té, sacó una carpeta de su bolso y me la acercó. Tenías razón. El pasatiempo de esa alta ejecutiva es realmente despreciable. Mi tarea de servir el té a mano se detuvo brevemente, y dejé la tetera sin reaccionar. Nadie entiende mejor que una víctima lo despreciable que es. Este alto ejecutivo fue uno de los que tomaron las decisiones del proyecto. La razón por la que la familia Estella pudo arrebatarle el proyecto a la familia Rachel en mi vida anterior fue porque él había mostrado interés en mí repetidamente en un cóctel. Estella, al darse cuenta, me emborrachó y me llevó a su cama. Todavía recuerdo la sensación de su aliento turbio sobre mi piel. Asqueroso, tan asqueroso. Para estas bestias bien vestidas, encontrar niños guapos con quienes jugar no era difícil. Lo difícil era encontrar juguetes de buena familia que nunca hubieran estado involucrados en esos círculos. De esta manera, podían mantener su estatus mientras disfrutaban del placer de domesticar a alguien nuevo. En mi vida anterior, para consolidar su imperio empresarial, Estella usó drogas para controlarme, empujándome al abismo una y otra vez. Sufrí terriblemente mientras ella se deleitaba con la riqueza. Los banquetes de lujo que parecían tan glamurosos a los ojos de mi hermano no eran más que la llave de las puertas del infierno. Ahora que he renacido, es hora de que la familia Estella se declare en bancarrota. Abrí la carpeta con calma y miré las fotos de varios actos pervertidos que contenía. Señorita Rachel, espere un poco más. Le cederé también la familia Estella. Me miró en silencio, con diversas emociones mezcladas en sus ojos. Señor Mitchell, siento que ha cambiado. Tomé la taza de té y di un sorbo. Si le dijera que ya he muerto, ¿me creería? La oscuridad de sus ojos se desvaneció y pude ver la tristeza extendiéndose en ellos. Tuve un sueño en el que me enteré de tu situación y corrí a salvarte, pero al final fue demasiado tarde. Por suerte, esta vez estamos juntos desde el principio. Como guiado por una fuerza sobrenatural, extendí la mano para tocarle las cejas.
Cuando la suave sensación se transmitió a través de mis dedos, me di cuenta de lo que había hecho y retiré la mano apresuradamente. Pero fue demasiado tarde. Rachel se detuvo y luego me tomó la mano. Se acercó lentamente a mí por el borde de la mesa, atrapándome en un pequeño espacio. «Prometida, ¿por qué huyes?» Su aliento estaba a centímetros de mí. Con voz ronca, pregunté, «Señorita Rachel, ¿qué intenta hacer?» Antes de que pudiera terminar, me silenció con un beso repentino. Abrí los ojos con incredulidad, mirándola fijamente. Me mordisqueó los labios un rato, algo torpe, antes de retroceder un poco, agarrándome el cuello de la camisa mientras respiraba con dificultad. «Te casarás conmigo tarde o temprano, así que ¿qué tiene de malo ejercer mis derechos de esposa un poco antes?» La miré, con la emoción desbordante en mis ojos. Cuando las mujeres toman la iniciativa, es realmente letal. Tienes razón. Levanté la mano para tocarle el pelo y me incliné para besarla. Un ligero aroma a gardenia emanaba de su cuerpo. Era el mismo aroma del ramo de gardenias que le regalé a una niña llorosa cuando era pequeña. Mis labios, mi lengua y las yemas de los dedos contra su cuello ardían. Mi voz tenía un matiz de deseo. «¿Quieres profundizar más, prometida?» Su rostro se sonrojó, sus dedos aún agarraban mi cuello con fuerza, sus ojos se humedecieron con la ternura de una joven. En un instante, consumió toda mi racionalidad. A medida que se acercaba el final del mes, Rachel se fue a una ciudad vecina por negocios. Yo estaba ocupado con experimentos, pero aún así encontré tiempo para escribirle. Siempre que encontraba algo interesante, se detenía a compartirlo conmigo. Disfrutamos de un romance sencillo y dulce como cualquier pareja joven. Se acercaba el cumpleaños de Rachel. Esa tarde, quise ir al centro comercial a comprarle un regalo. De repente, vi una figura familiar a lo lejos. Era Estella. En un momento en que debería estar ocupada en la empresa, seguía a un hombre bajito y gordo hacia un restaurante con jardín cercano. Mi corazón se encogió bruscamente y di unos pasos hacia adelante. Justo cuando entraban, el hombre se dio la vuelta. Como si me hubiera alcanzado un rayo, me quedé paralizado. ¿Este hombre no era Bruce, el ejecutivo que se había confabulado con Estella en mi vida anterior? Abrí la aplicación de grabación de mi teléfono y lo seguí en secreto, escondido tras una montaña falsa. Podía oír su conversación con claridad. La señorita Estella está dispuesta a compartir a su marido con todos, así que sin duda le dejaré este proyecto. Estella rió fríamente, con voz sombría. Un hombre es solo un hombre. ¿Cómo puede compararse con la importancia de nuestra amistad, verdad, Bruce? Además, lo que quiero no es solo este proyecto, sino también la empresa de la familia Rachel. Siempre pensé que la sucia colaboración de Estella con él empezó en ese cóctel. Resulta que ya llevaban mucho tiempo confabulados, y esa noche solo fue una trampa para sacrificarme. No me extraña que, en mi vida anterior, Estella insistiera en llevarme a esa fiesta a pesar de saber que no me gustaba socializar. Pero había algo que siempre me había intrigado. Aunque la familia Rachel no era tan grande como la familia Estella, su fuerza era innegable. Rachel había demostrado tener talento para los negocios desde muy joven, incluso estudiando un MBA en la escuela de negocios más prestigiosa a los 20 años antes de regresar a casa para hacerse cargo de la empresa familiar. Con semejantes capacidades, ¿por qué Rachel había perdido repetidamente contra Estella? ¿Por qué una colaboración fallida en un proyecto resultó en pérdidas tan cuantiosas? Tenía muchas preguntas que hacerle a Rachel, pero temía que una confrontación prematura la pusiera en peligro. Tras pensarlo mucho, decidí acercarme a Estella para recabar información. De madrugada, entré en el bar. Como era de esperar, encontré a Estella bailando con entusiasmo entre la multitud. «Señorita Estella, ¿cuánto tiempo sin verla?» Se acercó a mi oído, como si coqueteara. «Nathan, ¿así que tú también frecuentas bares?» «Vine específicamente a buscarte». Me llevó a una sala privada. A diferencia del ambiente frenético de la pista de baile, aquí reinaba un silencio absoluto. A pesar de estar separados solo por una pared, parecían dos mundos diferentes. Estella se acercó con una copa de vino y me preguntó si quería algo. Asentí. Su mirada brilló con seducción mientras tomaba un sorbo de vino antes de entregarme la copa.
El borde de la copa tenía una brillante marca de lápiz labial. Al mirar la copa de vino, arqueé una ceja. Escuché que la señorita Estella está invirtiendo en un proyecto recientemente. ¿Podrías dejarme entrar? Se interesó. Siempre pensé que eras alguien a quien no le importaban los negocios. Bajé la cabeza y sonreí con impotencia. Sabes, nunca he tenido mucho estatus en la familia Michei. Mis padres adoptivos están a punto de jubilarse y definitivamente le cederán el negocio familiar a mi hermano. Necesito pensar en mi propio futuro. Rachel es tu prometida. Si buscas oportunidades, ¿por qué no le preguntas? Los hombres que conoces están orgullosos. Su mirada me examinó poco a poco, hasta que finalmente se posó en mi rostro. De repente, sonrió con sorna, con un destello de codicia en los ojos, aunque lo disimuló bien. Mañana a las 8, ven a esta dirección. Me entregó un papel con una dirección escrita. El coche se detuvo en un restaurante privado y apartado. Al atravesar pasillos tortuosos, la puerta de la habitación más íntima estaba abierta. Cuando Bruce me vio entrar, no apartó la mirada de mí. Señor Michei, me interesa colaborar con la empresa de la señora Estella. Me llamo Bruce. La señora Estella me dijo que quiere unirse a nosotros. Reprimiendo mi intenso disgusto, sonreí y levanté mi copa de vino para intercambiar palabras amables con él. Si el señor Bruce está dispuesto a darme esta oportunidad, sin duda haré todo lo posible para que todo salga a la perfección. Viendo cómo son usted y la señora Estella, seguro que se conocen desde hace muchos años, ¿verdad? Bruce me sirvió otra copa de vino. La señora Estella y yo nos conocemos desde hace muchos años. Luego, mirándome fijamente, continuó, la señora Estella y yo nos entendimos de inmediato. De todos mis socios, solo la señora Estella entiende mis preferencias. Me costó un gran esfuerzo no vomitarle en la cara. Estella, por supuesto, no quería realmente que me uniera al negocio, solo quería usarme para asegurarse la lealtad de Bruce. En su opinión, yo no entendía las dinámicas de poder, no tenía capacidad para tomar represalias y, además, tenía buena presencia. Como me había acercado a ella voluntariamente, bien podría usar el pretexto de haberme involucrado en el negocio para atraerme a las camas de esas bestias. Después de varias rondas de copas, Estella dijo que saldría a atender una llamada. Bruce, aparentemente despreocupado, empezó, Nathan, sigue el ejemplo del gran hermano de ahora en adelante. El gran hermano tiene muchos recursos aquí. Luego enumeró a sus hermanos, quienes ya habían alcanzado puestos de poder en diversas industrias. De repente comprendí por qué Estella estaba tan ansiosa por complacerlo. Además de su propio estatus, se debía al grupo de hombres de la alta sociedad con preferencias especiales que lo respaldaban. Con razón siempre podía contener a la familia Rachel. Apreté la copa de vino con más fuerza. Mientras se acercaba más y más, fingí que necesitaba ir al baño. Un poco mareado, me dirigí a la puerta de la habitación privada y la abrí. Una brisa fría con un ligero aroma a gardenia entró. La luz caía diagonalmente sobre la esbelta figura que tenía delante, proyectando una larga sombra. Me puse firme, de repente con la mente despejada. Thomas estaba junto a una columna, con la voz llena de satisfacción. Rachel, ¿lo ves? Te dije que era problemático. La luz del pasillo emitía un cálido resplandor amarillo. Sin embargo, al caer sobre el rostro de Rachel, adquirió un matiz frío. Lo había visto todo. Thomas siguió echando leña al fuego. Rachel, te llevaré de vuelta para hablar con mis padres sobre la ruptura del compromiso. En medio de mis pensamientos caóticos, capté un hilo al ver la actitud segura de Estella a la vuelta de la esquina. Estaba intentando ponerme en una situación desesperada. Rachel se acercó, con una leve mueca de burla, y levantó la mano para darme una bofetada. Nathan, se acabó. Con estas palabras, se dio la vuelta y se fue. Para cuando bajé corriendo las escaleras, vi a Rachel subiéndose a un coche. Thomas se rió detrás de mí, saltando como un payaso. Después de ese día, Rachel no me contactó durante mucho tiempo. La noticia de nuestra discordia se extendió rápidamente en el círculo. En ese momento, mis padres adoptivos vinieron a verme. Lejos de enojarse por haber ofendido a la familia Rachel, querían que me hiciera cargo de la empresa.
Nathan, mamá ha sido estricta contigo todos estos años para capacitarte. No culpas a mamá, ¿verdad? ¿Cómo podría? Mamá, te lo agradezco. Mi padre adoptivo tosió 2 veces a mi lado. Vinimos hoy a hablar contigo sobre la posibilidad de hacerte cargo de la empresa. Fingí estar preocupado, pero ¿y mi hermano? Mi padre adoptivo me interrumpió de inmediato. No te preocupes por él. Eres el hermano mayor. ¿No vas a cuidar de tu hermano? Está bien, está decidido. Ven a la empresa el próximo miércoles a firmar el contrato. Levanté la vista y sonreí. ¿Entiendes, papá? Trabajaré duro para que la empresa sea más grande y sólida. No te decepcionaré. Antes de irme, mis padres adoptivos me dieron instrucciones específicas para mantener este asunto confidencial. El coche desapareció rápidamente de mi vista. Me di la vuelta, mi sonrisa se desvaneció al instante y mi expresión se volvió fría. En la cena familiar de esa noche, Thomas anunció con orgullo: Estella está embarazada. Planeamos casarnos antes porque teme que se le note la pancita y no le quede bien el vestido de novia. Toda la familia lo felicitó. De repente, cambió de tema. Hermano, ¿aún no te has reconciliado con Rachel? Todos dicen que tu matrimonio podría no ser. ¿Es cierto? Aunque lo nuestro no funcione, no te tocará convertirte en el yerno de la familia Rachel. ¿Por qué te preocupa esto? Tomó un tazón de la mesa y me lo lanzó. Me hice a un lado. Él se acercó y me puso la mano en el hombro, susurrándome burlonamente al oído: alguien como tú, nacido en los barrios bajos, está destinado a tener una vida miserable. Aunque te has convertido en el joven amo Miche y gracias a mi familia, aún tienes ese mal olor. Una mujer como Rachel solo es apta para alguien como yo. Incluso entonces, él seguía soñando con tenerlo todo. Aún no se había dado cuenta de la vida que le aguardaba. Aunque había pasado una vida y todo había comenzado de nuevo, el medio año de matrimonio con Estella seguía siendo una pesadilla para mí. Todos los días, atada, inyectada a la fuerza con drogas excesivas. Tenía la mente nublada. Apenas tuve momentos de lucidez. Ese tipo de sufrimiento casi mortal. Thomas, ¿cuánto tiempo puedes soportarlo? Noté las marcas de agujas no tan evidentes en su brazo. De repente sonreí. Ojalá lo hubieras sido, hermanito. Quizás porque los recuerdos de la vida anterior eran demasiado crueles, mi sonrisa hizo que Thomas diera un paso atrás. Al darse cuenta de que su reacción parecía demasiado indigna, maldijo, intentando salvar las apariencias. Afuera de la ventana, un fuerte ruido retumbaba contra el cristal, oscuro, sin rastro de luz solar. Bajo la luz blanca y descarnada del interior, mi padre adoptivo, sentado frente a mí, fingió una sonrisa y me entregó un bolígrafo. Nathan, fírmalo. Por alguna razón, se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá, ¿te sientes culpable? La sonrisa de mi padre adoptivo se congeló al instante. Su ceño fruncido indicaba que se le estaba acabando la paciencia. Pero aún así se contuvo y me habló con amabilidad. ¿Qué tonterías dices, niña? Firmé rápido. Al ver su reacción, me sentí aliviada. Conté mentalmente: 3, 2, con un fuerte golpe. La puerta se abrió a la fuerza. El secretario se quedó allí con una mirada de disculpa. Lo siento, señor Michei, pero el joven amo Thomas insistió en entrar y no pude detenerlo. Mi padre adoptivo hizo un gesto con la mano, y la secretaria cerró la puerta y se fue. Thomas, furioso, corrió y arrebató el contrato de transferencia de la mesa. Papá, ¿qué quieres decir? Soy tu hijo biológico, pero a mis espaldas, estás transfiriendo la propiedad de la familia a un don nadie adoptado. Mi padre adoptivo dijo con ansiedad: hijo, dame primero el acuerdo. No es lo que crees. Después de que tu hermano firme, te lo explicaré todo cuando llegue a casa. Thomas apretó el acuerdo contra su pecho, negándose a ceder. ¿Creen que soy tonto? Una vez que ambos hayan firmado, ¿qué me quedará? Al ver la expresión de ansiedad de mi padre adoptivo debido a mi presencia, incapaz de explicarlo con claridad, me retiré considerablemente, dejando suficiente espacio para que padre e hijo conversaran. Al cerrarse las puertas del ascensor, no pude evitar reír. Thomas, el tonto.
La empresa de mis padres adoptivos llevaba mucho tiempo en problemas, y desde el principio planearon echarme como chivo expiatorio. El dinero contable ya se había transferido al extranjero, dejando solo una empresa fantasma vacía y agobiada por las deudas. En cuanto firmara el acuerdo de transferencia, toda la deuda sería mía. Con Thomas causando esta escena, el plan fracasó. Tenía curiosidad por saber si mis padres adoptivos dejarían firmar a su hijo más querido, Thomas. A sus ojos, ¿cuánto valía el botón del parentesco? Al salir del edificio de oficinas, hacía rato que había parado de llover. Un Mercedes blanco estaba aparcado junto a un parterre cercano. Me acerqué, abrí la puerta y me subí al coche. Rachel, sin girar la cabeza, puso la marcha. El coche se detuvo frente a su casa. Sacó una botella de buen vino tinto añejo de la vinoteca. Nos sentamos en la terraza del pequeño jardín. Deberías haberme contado tu plan antes. Me toqué la mejilla, aún con el escozor. Lo entendiste enseguida. Esa bofetada que me diste me dolió muchísimo la mejilla. Enseguida se echó a reír, te lo mereces. ¿Qué tal la investigación que te pedí? Dio un sorbo de vino con la mirada fría. Como ya lo adivinaste, Estella y Bruce se conocieron en una subasta hace 5 años. Desde entonces, Estella ha estado buscando candidatos para el placer de Bruce, incluyendo menores de edad. A la mayoría los engañaron, algunos armaron un escándalo, pero a todos los silenciaron. Entiendo esas luchas, esos sentimientos de impotencia y desesperación en la oscuridad. Rachel, la justicia a veces puede verse obstaculizada por muchas cosas, pero nunca se doblegará ante la injusticia. Solo rompiendo la cáscara que han tejido con poder, esas débiles llamas pueden unirse para convertirse en un fuego de pradera. Con el coraje del alcohol, finalmente hice la pregunta que me había estado desconcertando. Rachel, ¿nunca has dudado de mí? Una brisa le alborotó el fino cabello en la frente. Levantó la mano para peinarse hacia atrás, dejando al descubierto una frente limpia y poblada. Con la borrachera en el rostro, sus ojos permanecieron claros. Nathan, te conocí muchos años antes que tú. ¿Cómo no iba a confiar en ti? La noche se hizo más profunda, y ella se apoyó en mi hombro, quedándose dormida poco a poco como un gatito. Su respiración superficial me hacía volar el fino cabello detrás de la oreja. En mi vida de lucha en solitario, ella me ha brindado una compañía inquebrantable. La coloqué con cuidado en la cama, la arropé y me preparé para irme. Se quitó la manta de una patada. La volví a arropar, pero al rato, volvió a quitársela. Sonreí y no pude evitar besarla en la frente. Así que vigilé su cama toda la noche. Justo antes del amanecer, me fui a toda prisa. No quería avergonzarla cuando despertara. La boda de Thomas y Estella se celebró un mes después. El día antes de la boda, obtuvieron su certificado de matrimonio. Esa noche, Thomas salió del estudio de mi padre adoptivo y entró pavoneándose en mi habitación para presumir. Ya firmé el contrato de transferencia. No recibirás ni un centavo. Esperaron específicamente hasta que Thomas obtuviera su licencia de matrimonio para que la firmara, de modo que la deuda que heredó se convirtiera en deuda conyugal conjunta. Hasta ahí llegaba su amor por su hijo biológico más preciado. Thomas seguía observando mi expresión, pero yo permanecí tranquila. Felicidades. Quizás porque no le mostré la tristeza y el enojo que él imaginaba, se alteró. Me arrebató el libro de la mano y lo rompió en pedazos. Deja de actuar, chico Imicti. Debes estar sufriendo mucho ahora mismo. Rachel no te quiere, y no recibirás ni un centavo de esta familia. Eres un inútil. Solo estoy esperando a que vengas llorando. De repente, lo agarré del cuello y lo aplasté contra la pared. ¿De verdad? Entonces disfruta de tu regalo de bodas mañana. El día de la boda, el anfitrión estaba presentando su historia de amor. A continuación, disfrutemos de una presentación en vídeo. En lugar de mostrar su historia de amor filmada, la pantalla mostró una serie de grabaciones y vídeos. Cuando Thomas se vio atado a una cama en la pantalla, siendo utilizado para el entretenimiento, corrió hacia Estella y la echó del escenario. Estella rodó al suelo, agarrándose el estómago y gritando. El incidente de las transacciones sexuales de Estella encabezó inmediatamente las búsquedas más populares.
De repente, muchas personas a las que había obligado a denunciarla formalmente. Ella y quienes estaban detrás de Bruce fueron atrapados en una sola redada. Mis padres adoptivos apenas habían terminado de presenciar el espectáculo cuando la policía se los llevó. Thomas comprendió poco a poco el precio del acuerdo de transferencia que había firmado. Se sentó en el suelo, desesperado. Sonreí y le pregunté, en un día tan feliz, ¿por qué no sonríes? Será porque, por naturaleza, no te gusta sonreír. Temblaba de pies a cabeza, intentando levantarse para golpearme, pero sus piernas estaban demasiado débiles. Claro, nunca imaginaron que los derribaría alguien como yo, a quien veían como un parásito que solo podía sobrevivir adhiriéndose a un huésped. Se suponía que debía agotar mi último recurso y morir en silencio. Precisamente porque siempre me ignoraban, podía ser fatal cuando bajaban la guardia. La familia Michey y la familia Estella fueron aplastadas de la noche a la mañana. La familia Rachel emergió como la mayor ganadora. Rachel estaba tan ocupada que no podía tomarse un respiro. Mi proyecto experimental también avanzaba bien. Firmé un contrato importante y estuve muy ocupada. No nos volvimos a ver hasta 3 meses después. El coche se detuvo frente a mi instituto. Me jaló de la mano para entrar en el instituto. La guardia de seguridad de la puerta nos detuvo. Se quitó la mascarilla con calma. Tío Won, soy yo, la pequeña Rachel. El anciano examinó atentamente el rostro de Rachel, intentando recordar. ¿Eres tú? Ya eres mayor. Recuerdo que solías acurrucarte entre los arbustos, llorando porque el chico que te gustaba se había ido al extranjero. Rachel cambió de tema rápidamente. Tío, mi novio también está aquí. Solo lo estoy llevando a dar un paseo rápido, saldremos pronto. El tío nos abrió la puerta con mucho gusto. ¿En qué clase estabas? 2 años por debajo de ti, así que eras penúltimo. Rachel se detuvo, mirándome fijamente a la cara. ¿De verdad no recuerdas nada? Negué con la cabeza, confundida. Suspiró y me preguntó, ¿por qué te fuiste al extranjero entonces? Luego dijo, esa foto en el muro de honor de tu laboratorio, la tomé yo. Sus palabras eran inconexas, pero entendí algo vagamente. Después, me llevó a una librería en la calle detrás de la escuela, donde me encantaba leer y resolver problemas en la preparatoria. Su voz era suave y amable. Una vez, una niña quería comprar un libro, pero el último ejemplar lo compró un niño. El niño, al ver que la niña lo quería, se lo dio. Más tarde, la niña iba a menudo a la librería y veía al niño siempre sentado tranquilamente en un rincón leyendo. La chica se sentaba a la mesa junto a él, día tras día. Después de que el chico se fuera al extranjero, la chica se sentaba en su sitio habitual, pensando en él. Es una historia muy cliché. Un calor me recorrió el cuerpo. La abracé con fuerza. Rachel, disculpa mi lentitud. Han pasado tantos años. De ahora en adelante, déjame ser quien te cuide. La librería olía a tinta vieja, como si viniera de un pasado lejano. Afuera de la ventana, el sol brillaba con fuerza y los cerezos estaban en plena floración. Era primavera, la época de la renovación para todo.